Muy buenos días, gracias por continuar con nosotros. Recuerde que vamos a continuar con este estudio de este trimestre que es Peregrinando por el Desierto. Y durante esta semana que ya comenzamos, hoy pues también vamos a continuar nuestro estudio que es Obstinación, un fruto del orgullo. Y vamos a recordar nuestro texto de memoria, el cual se encuentra en el libro de Gálatas, capítulo 6, verso, verso número 7, el cual leemos y dice así: No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Muy bien. Así que recuerde que este texto hay que aprenderlo para que lo tengamos en nuestra mente y estarlo recordando constantemente. Pero ahora quiero invitarle a que vaya conmigo a tener una oración. Aquí nos vamos a arrodillar. Si usted es posible, también haga lo propio donde quiera que se encuentre. Oremos. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. Estamos muy agradecidos en esta mañana porque nos permite tener el estudio de escuela sabática. Queremos pedir que nos ayude para que podamos comprender su palabra y que a través de su palabra podamos también hacer su voluntad. Guárdenos aquí, bendiga a cada uno que nos escucha, ayúdenos a poner por obra todo esto que venimos aprendiendo y denos su buen espíritu para el día de hoy. En el nombre de Jesús pedimos todo esto y lo agradecemos. Amén. Muy bien, pues vamos a ir a nuestra lección para el día de hoy. Y el apartado para el día de hoy lleva por título: El faraón añade mayores cargas. Y nuestra primera pregunta es: ¿qué acusación hizo el rey contra Moisés y Aarón? ¿Y a qué descanso se refería? Esto es, Moisés y Aarón fueron a pedir lo que ya leímos el día de ayer. Y hoy estaremos analizando que el faraón le hace ciertas acusaciones a estos dos personajes. Y vamos a ver qué significa esto. Quiero que me acompañe a leer en la palabra de Dios el siguiente párrafo que está en el libro de Éxodo, capítulo 5. Y ahí vamos a leer el verso 4 y el verso número 5, el cual nos dice así: Entonces el rey de Egipto les dijo: Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras cargas. Digo también Faraón: ahora que el pueblo del país es mucho, ¿vosotros los hacéis descansar de su trabajo? Los acusa de que realmente Moisés y Aarón estaban haciendo que el pueblo descansase. Muy bien. Y le dijo: volved a vuestros trabajos. ¿Se da cuenta? Está siendo acusado de algo que ellos no estaban haciendo realmente. Ahora, ¿estaban descansando? Por supuesto que no. Habían trabajado, estaban trabajando. Pero el faraón hace una acusación y le dice: ¿por qué los hacen descansar de su trabajo? Vamos a ver qué significan estas palabras y por qué se las dijo. Muy bien, quiero que me acompañe a leer en El Espíritu de Profecía o la Pluma Inspirada, en Patriarcas y Profetas, página 263. Mire cómo nos dice: En su servidumbre, los israelitas habían perdido hasta cierto punto el conocimiento de la ley de Dios y se habían apartado de sus preceptos. El sábado había sido despreciado por la generalidad y las exigencias de los comisarios de tributos habían hecho imposible su observancia. Pero Moisés había mostrado a su pueblo que la obediencia a Dios era la primera condición para su liberación. Y los esfuerzos hechos para restaurar la observancia del sábado habían llegado a los oídos de sus opresores. Muy bien, ¿qué es lo que pasa? Como los israelitas ya tenían mucho tiempo ahí, en servidumbre, ellos ya no estaban observando realmente las cosas que Dios quería que observaran. Y ahora Moisés vuelve, les muestra que tienen que obedecer la ley de Dios y ellos vuelven a tratar de guardar el sábado. Muy bien. Y el faraón le dice: ¿por qué? ¿Por qué los hace cesar de sus trabajos? Pues ellos habían tomado ya esto como algo común y ahora estaban trabajándolo también. Muy bien. Pero el faraón quiere que no cesen de trabajar. Muy bien. A ese reposo se refiere cuando les dice: ¿por qué los hacéis descansar? ¿No? Muy bien. Así que vamos a ir a nuestra siguiente pregunta. Ya tienen esto claro. Nuestra siguiente pregunta es: ¿cuál era el propósito de Dios al hacer que Israel saliera de Egipto y qué implicaciones tiene esto para nosotros?
Eso es por qué Dios quería sacar al pueblo de Israel de Egipto. ¿Cuál era el motivo? ¿Cuál era la razón por la que quería sacarlo? Quiero que me acompañe a ir a la palabra de Dios y vayamos allá para leer en el libro de Salmos, capítulo 105. Y ahí vamos a leer el verso 43 al verso 45. Mire cómo dice. Sacó a su pueblo con gozo, con júbilo, a sus elegidos. Les dio la tierra de las naciones y heredaron las labores de esos pueblos, para que guardaran sus estatutos y cumplieran sus leyes. Alabad al Señor. Muy bien. ¿Cuál es el propósito de que ellos pudiesen salir de la tierra de Egipto? Bueno, ya lo leímos. La palabra de Dios nos dice que Dios quería que ellos cumplieran sus estatutos y sus leyes, porque allí donde estaban no los estaban cumpliendo. Muy bien. Y por eso los sacó a un lugar donde ellos podrían vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero quiero que me acompañe a leer el siguiente párrafo de La Pluma Inspirada, el cual se encuentra en Testimonios para la Iglesia, volumen 6, página 351, y nos dice así. Así como el sábado fue la señal que distinguía a Israel cuando salió de Egipto para entrar en la Canaán terrenal, así también es la señal que ahora distingue al pueblo de Dios cuando sale del mundo para entrar en el reposo celestial. El sábado es una señal de la relación que existe entre Dios y su pueblo, una señal de que éste honra la ley de su creador y hace distinción entre los súbditos leales y los transgresores. El sábado que fue dado al mundo como señal de que Dios es el creador, es también la señal de que es el santificador. El poder que creó todas las cosas es el poder que vuelve a crear el alma a su semejanza. Entonces, es una señal para nosotros también. Así como ellos salieron de Egipto para obedecer su voluntad, cuando nosotros salimos del mundo para obedecer la voluntad de Dios, nosotros nos distinguimos también por la observancia del día de reposo, que este es el sábado. Muy bien, pero hay más todavía. Quiero que me acompañe a leer el siguiente párrafo. Testimonios para la Iglesia, volumen 6, página 21, y nos dice así. Y cuando la ley de Dios queda así manifestada en su vida, el mundo reconocerá la superioridad de los que aman, temen y sirven a Dios por encima de todos los demás habitantes de la tierra. Esto es, el día de reposo, el día de sábado, que fue bendecido por Dios, es una señal entre Dios y su pueblo. Y así como cuando ellos salieron de allá, fue una señal que los distinguió, porque no los estaba distinguiendo antes de esto. Ellos se habían conformado con las prácticas de los egipcios. Pero cuando ellos iban a salir, ellos observaron fielmente esto y ahí entonces ellos pudieron ser un pueblo diferente. Hoy día nosotros también tiene una relación con lo que nosotros vivimos. Muy bien, pero ahora quiero que vayamos a nuestra siguiente pregunta. Nuestra siguiente pregunta nos dice así: ¿cuál fue el resultado de la entrevista con el faraón? Platicaron estas cosas, le piden que salga al pueblo, faraón no quiere, pero encima de todo eso les dice que no cesen de trabajar. Entonces, tienen una entrevista. Vamos a ir a la palabra de Dios. Quiero que me acompañe para que vayamos al libro de Éxodo, capítulo 5. Éxodo, capítulo 5. Y ahí vamos a leer el verso del 6 hasta el verso 14. Y ahí nos dice así. Y aquel mismo día Faraón mandó a los cuadrilleros encargados del pueblo y a sus capataces: de aquí en adelante no deis más paja para hacer ladrillo, como hasta ahora. Vayan ellos y junten la paja por sí mismos, y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes. No les disminuiréis nada, porque están ociosos. Por eso levantan la voz diciendo: vamos a hacer sacrificios a nuestro Dios. Agravad su trabajo, y para que se ocupen en él, y no atiendan la palabra de mentira. Y los cuadrilleros y sus capataces dijeron al pueblo: así dice el faraón, ya no os daré paja, id vosotros y buscad la paja donde la halléis, y nada se disminuirá de vuestra tarea.
Entonces el pueblo se esparció por todo Egipto en busca de rastrojo en lugar de paja. Y los cuadrilleros los apremiaban diciendo: acabad vuestra obra, la tarea del día en su día, como cuando se os daba paja. Y azotaban a los capataces israelitas que los cuadrilleros de Faraón habían puesto sobre ellos. Les decían: ¿por qué no habéis cumplido vuestra tarea ni ayer ni hoy como lo hacíais antes? Ahora, ¿cuál fue el resultado de esta entrevista que tuvo Moisés y Aarón con el Faraón? Bueno, ahora no les daban más paja y les exigían el mismo trabajo. Muy bien, es una cosa que se les complicó. Muy bien, este fue el resultado. El resultado fue una carga mucho más pesada para ellos. Muy bien, vamos a ver lo que nos dice la pluma inspirada en relación a este asunto. Acompáñame. Veamos lo que nos dice aquí en Patriarcas y Profetas, página 263. Nos dice así: el rey, muy airado, sospechaba que los israelitas tenían el propósito de rebelarse contra su servicio. El descontento era el resultado de la ociosidad. Trataría de que no tuviesen tiempo para dedicarlo a proyectos peligrosos. Inmediatamente dictó medidas para hacer más severa su servidumbre y aplastar el espíritu de independencia. Esto fue lo que trajo como resultado después de esta entrevista que tuvo Moisés con Faraón. Así que el Faraón razonó de cierta manera y dijo: bueno, los voy a aplacar poniéndoles más trabajo, voy a ser más severo con ellos. Y bueno, esto trajo más servidumbre y más descontento entre el pueblo de Israel. Pero esto será un estudio para el día de mañana. Por hoy hemos concluido. Quiero invitarlo a que vayamos a hacer una oración. Acompáñenme. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. Estamos muy agradecidos porque nos permite leer su palabra. Hemos leído cada cosa que es importante para nuestra vida el día de hoy. Pedimos que su bendición nos acompañe, su buen espíritu pueda guiarnos para hacer su voluntad, sus buenos ángeles puedan asistirnos en todas las cosas y que usted nos pueda dar gracia para el día de hoy. Bendiga a cada uno que estuvo con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Pues quiero agradecerle por encontrarse una vez más con nosotros y no se olvide, lo espero el día de mañana. Que Dios le bendiga por hoy.